Pese a la necesidad de reforzar los esquemas de seguridad, también queremos contarle el otro lado de la historia, ya que entre los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hay ejemplo de servicio y honestidad. Tal es el caso de Eduardo Mondragón. Él fue reconocido como el policía del mes. Vea su historia. Eduardo Mondragón García, policía segundo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ganó el reconocimiento al Policía del Mes. Fue reconocido por ayudar a detener a 2 hombres que despojaron a una mujer de $10,000 con lujo de violencia el pasado 13 de febrero. Nos pide el apoyo a una ciudadana china, que al interior del metro le habían despojado un dinero. A lo cual sobre la calle de Plomo y Cuarzo, en la esquina, identificamos a plenamente a estas personas, a lo cual se les asegura y se les presenta ante el Ministerio Público. Los delincuentes le ofrecieron parte del botín que habían robado, pero Mondragón los ignoró y cumplió con su juramento de servicio a la ciudadanía. Ofrecían la cantidad de la que le habían despojado y otro dinero más. Obviamente mi compañero y yo no aceptamos en ningún momento el dinero de eso porque sabemos que no es nuestro, o sea, en fin de cuentas no es nuestro. O sea, la señora lo ha generado, lo ha trabajado, de una forma lo ha obtenido. Por nuestra parte nada más era presentarlas y un agradecimiento tal vez de la ciudadana. Igualmente nos dio un reconocimiento por la Secretaría de Seguridad Ciudadana China. Para premiar al Policía del Mes, se tuvieron 12 propuestas finales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, donde Eduardo fue el ganador de un reconocimiento y 50,000 pesos, los cuales guardará para irse de vacaciones con su familia. Con imágenes de Javier Martínez, Iraís Morquecho, 21 Noticias.